Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 6 del tema de termoquímica, que es un ejercicio relativo al trabajo de expansión de un gas y también a la aplicación matemática del primer principio de la termodinámica. El enunciado dice lo siguiente: en un recipiente, una de cuyas paredes es un émbolo móvil de 200 centímetros cúbicos de superficie, se tiene un gas. Dicho gas se expande frente a una presión externa inicial de 0,9 por 10 al 5 pascales. Simultáneamente, el gas pierde 200 julios de energía en forma de calor. Calcular la variación de energía interna del sistema. Bien, y como dato nos dan delta de X igual a 10 centímetros. Ahora recordaremos a qué se refiere este delta de X. Bueno, tenemos que calcular la variación de energía interna del sistema. Y tenemos, por una parte, un trabajo que efectúa el gas expandiéndose y, por otra parte, un calor transferido. Así, recordemos que la expresión matemática del primer principio es la siguiente. La variación de energía interna de un sistema es igual al trabajo ejercido por el sistema o ejercido sobre el sistema más el calor transferido, que puede ser calor perdido o ganado por el sistema. Eso dependerá de ello dependerá el signo que tenga el calor, ¿de acuerdo? Bien, esta es la fórmula que debemos aplicar y el calor sí que lo tenemos, nos lo dan en el enunciado, pero el trabajo no, lo vamos a tener que calcular. ¿Cuál será el calor que sí que tenemos? Bueno, pues nos están diciendo que simultáneamente al trabajo de expansión que ejerce el gas, pierde 200 julios de energía en forma de calor. Como se trata de calor perdido, el calor perdido por el sistema se considera negativo y por tanto Q es igual a menos 200 julios. Signo negativo porque según el criterio de signos de la IUPAC es negativo el calor que el sistema cede al entorno, ¿de acuerdo? Y positivo el que el entorno cede al sistema. Bien, tenemos el calor, entonces nos faltará el trabajo, que como hemos deducido en un apartado previo de teoría, es menos P por la variación de volumen. ¿Qué variación de volumen? ¿A qué se refiere esta variación? Pues si nosotros tenemos un émbolo cilíndrico o un recipiente que tiene un émbolo, una de sus paredes es móvil, como una jeringa, entonces este émbolo es móvil y lo que ocurre es que tenemos un volumen inicial V1 y entonces, debido a la variación, o se produce una transformación que hace que este émbolo suba. ¿De acuerdo? Suba de aquí a aquí, por tanto, pasamos de un volumen V1 a un volumen V2 y habrá una variación de volumen que será el volumen final, V2, menos el volumen inicial, V1. ¿Y de qué depende esta variación de volumen? ¿En base a qué se puede expresar? Pues se puede expresar en función de la superficie del émbolo y también de la diferencia que hay de distancia desde este punto inicial hasta este punto final, es decir, esto de aquí. Y es esta diferencia cuando el gas se expande y mueve el émbolo a la distancia en metros que el émbolo se ha movido, a lo que llamamos delta de X, y es el dato que nos dan en el problema. Delta de X igual a 10 centímetros. Es decir, 0,1 metros. Bien, este dato es uno de los que nos dan en el problema. También nos dan como dato la superficie del émbolo, que es de 200 centímetros cúbicos. O lo que es lo mismo, lo podemos pasar a metros cúbicos, recordando que 10.000 centímetros cúbicos, no cuadrados, es una superficie, perdón, 10.000 centímetros cuadrados son un metro cuadrado y por tanto obtenemos una superficie de 0,02 metros cuadrados. Bien, estos son nuestros datos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos como datos delta de X una variación de esta distancia de 0,1 metros y una superficie del émbolo de 0,02 metros cuadrados.
pero en la fórmula que tenemos allí aparece la variación de volumen. Bien, la variación de volumen será esta de aquí. El volumen ha aumentado, en este caso, en esta cantidad. En realidad se trata del volumen de una porción cilíndrica de 10 centímetros de grosor y de una superficie de 0,02 metros cuadrados. Sería una porción así. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos 0,02 metros cuadrados y aquí tendríamos 0,1 metros. Esto es nuestro volumen. ¿Y cómo se puede calcular el volumen de esta porción cilíndrica? Pues la superficie por la altura. La superficie, S, esta variación de volumen, es la superficie por este valor de aquí, incremento de X. Por tanto, podemos expresar, y de hecho en la teoría lo hemos visto con detenimiento, podemos expresar la variación de volumen como superficie por incremento de X, que son los datos que efectivamente nos están dando a nosotros en el problema. Por este motivo sí que podemos poner aquí en W, que esto es menos P por la superficie del émbolo por la variación de X, ¿de acuerdo? Estamos sustituyendo esto por esto de aquí, S por delta de X. Y ahora ya tenemos todos los datos y nos queda W igual a la presión en pascales, que es de 0,9 por 10 a la 5. La superficie del émbolo en metros cuadrados, 0,02. Y la variación de X, lo que el émbolo se mueve en metros, 0,1. Esto nos da un valor de trabajo de menos 180 julios. Y es negativo, ¿por qué? Porque según el criterio de signos se toma negativo el trabajo ejercido por el sistema. En este caso, como es un trabajo de expansión, el gas ejerce un trabajo para expandirse, para mover el émbolo y por tanto debe ser de valor de signo negativo. Bien, ya tenemos entonces el trabajo y tenemos el calor, menos 180 y menos 200, y entonces para calcular la variación de energía interna vas a aplicar la expresión del primer principio de la termodinámica sustituyendo. Donde hay trabajo pondremos menos 180 y donde hay calor pondremos menos 200 y esto nos da una variación de energía interna de menos 380 julios. Este gas habrá perdido globalmente energía interna. Bueno, si este vídeo os ha servido y os ha gustado, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo y también seguirnos en Facebook y en Twitter. Por supuesto, también os estaremos esperando en la página web kimitube.com.